Buenas tardes. Hoy los ucranianos estamos un poco eufóricos. Bueno, bastante eufóricos, ¿no? Porque después del primer golpe, uy, perdón, después del primer cigarrillo fumado en Crimea, pues deberían prohibir fumar en Crimea en general, porque todos los días pasa algo por no apagar bien el cigarrillo. Entonces, esta mañana nos hemos levantado con la gran noticia que alguien fumó el cigarrillo en la ciudad, que es base, que es un núcleo de ferrocarril y es base de, del ejército ruso en Jankoy. Cuando éramos pequeños, hacíamos esos viajes interminables en tren hacia Crimea, que a veces duraba, pues, yo qué sé, 23 horas. Entonces te quedabas ahí todo el día y cuando llegabas a Jankoy ya sabías que era Crimea. Y ya te faltaba poquísimo para llegar a Simferópol, que es el punto final. Pues hoy en Simferópol hay un montón de gente en la estación de tren intentando salir de la península. Y también ¿cómo se dice? Han registrado el récord de tener 38.297 coches que intentaron pasar por el puente de Crimea. O sea, es la mayor cantidad en todos los tiempos históricos de su existencia. Quiere decir que hay mucha gente que teme esas explosiones en Crimea. Hay una cosa muy graciosa porque el lenguaje de los medios rusos que reportan ese tipo de noticias es un lenguaje depersonificado, ¿no? En español lo tenéis gramaticalmente aceptado, ¿no? Cuando no quieres decir que yo he hecho esto o alguien lo ha hecho, pues dices se me cayó el jarrón, ¿vale? Es como si el jarrón se cayó por su propia voluntad, que no lo tiraste tú, ¿no? O no le dejaste escapar. Pues es lo que dicen los rusos todos esos días. Se nos incendió el almacén, se nos detonaron las municiones, se nos quemaron, se nos incendiaron el no sé qué. Y esas palabras nos gustan mucho, porque son fuerzas sobrenaturales que mueven todos esos acontecimientos. Y gracias a Dios se fume gracias a Dios. Ojalá se fume mucho más en Crimea y en otros sitios. Por cierto, no es solo Crimea, porque estamos también en la región de Kursk, que es el territorio ruso y es un punto importante de comunicaciones. Pues ahí en Kursk hubo un acto terrorista, fíjate, ahí ya sí que lo anuncian, y fue detonado una parte de ferrocarril y las líneas de la transmisión eléctrica. También pasó esto en Melitopol, ocupada por los rusos temporalmente. Entonces en Melitopol también fue dañada la subestación eléctrica y con esto consiguieron parar la transmisión de canales de televisión rusa en esa ciudad ocupada. Así que tenemos otro bombardeo, aparte de Jankoy, esta vez en Simferópol, en la base aérea de Simferópol. Así que Crimea está realmente perturbada y eso nos viene muy bien, porque aunque los medios intenten decir que se les detonan las cosas por su propia voluntad, los miles de personas rusas que huyen ahora de Crimea van a contar que Rusia no controla la seguridad de Crimea. Y después del bombardeo fuerte de Jankoy, donde no solo estaban trenes con municiones acumuladas, había un montón de sistemas tanto antiaéreos rusos como sistemas de radares que localizan nuestros puntos, nuestra artillería o nuestros aviones. Y estos sistemas han sido destruidos. Quiere decir que Rusia ha perdido más una defensa importante y el control sobre la seguridad de Crimea. De hecho, los, digamos, responsables oficiales ucranianos, o sea, el gobierno en exilio, digamos, ya avisan a las personas que están ahora mismo en Crimea, los ucranianos, pues que guarden las medidas de seguridad y que se tienen que buscar sótanos y refugios antiaéreos para protegerse en el caso de las explosiones fuertes, porque cuando detonan las municiones pueden estar afectados a kilómetros de distancia. Pues nada, esto
Esto es la parte eufórica, que yo creo que por hoy, de momento, es todo, pero puede que haya más. Los rusos están, en cambio, concentrando mucha aviación en otros puntos, tanto en Crimea como en Bielorrusia. En total son casi 800 entre aviones y helicópteros acumulados en nuestras fronteras que pueden, por supuesto, bombardearnos y causar bastante daño, como están haciendo. Ya hemos escuchado hoy dos sirenas antiaéreas y hubo bombardeos en la ciudad de Zhytomyr. Eso aparte de las ciudades que están bombardeadas a diario, ¿no? Estamos hablando de Nikopol, de Mykolaiv, de Kharkiv. Bien, el, tenemos una amenaza nuclear camuflada. Ya os he dicho que es la central nuclear de Zaporizhia, la ciudad Energodar, tomada por los rusos. Entonces los rusos, claro, una central nuclear es como una pequeña ciudad que tiene sus un montón de edificios y sus espacios, pues bombardean por allá, por allí, y dicen que de momento no están tocando los edificios clave, pero puede pasar, y en el caso de algún accidente tendríamos que evacuar a 400.000 personas de todas las regiones afectadas. Y es mucha gente, por supuesto. Y lo que queremos también es llamar la atención al tema de nuestros prisioneros de guerra, que yo voy a estar intentando levantar ese tema todos los días, porque el Parlamento ucraniano no ha hecho, según la proposición de los partidos de oposición, un llamamiento oficial, que yo creo que debería hacer, porque si Ucrania no hace las cosas bien, no podemos exigir que los otros países lo hagan, y por eso yo muchas veces cuando alguien me dice, es que ellos, hablando de algún país, digo, pues si nosotros no hacemos todo el 100% de lo que necesitamos hacer, pues no tenemos ningún derecho de reclamar a otros países, que eso es muchas veces se nos pasa a nuestro presidente, que él muchas veces pues dice que los otros tienen que hacer cosas y él mismo no mueve las cosas que tiene que hacer. Entonces el Parlamento tiene que aprobar ciertas resoluciones para incitar a los organismos internacionales a seguir llamando la atención y seguir presionando a Rusia a devolver a nuestros prisioneros, porque ellos son los rehenes, ellos son como la sangre para los vampiros. Como ellos no pueden conquistar Ucrania, están sufriendo pérdidas, van a pagarlo con las vidas de nuestra gente allí, con los que están allí torturados en las prisiones y sin ningún derecho, porque las organizaciones que monitoran ese tipo de cosas no tienen acceso a esos prisioneros, a ninguno de ellos. Entonces es terrible que en Rusia se haga digamos, yo no sé, unos juicios arbitrarios, tanta arbitrariedad y tanta falta de respeto por las medidas internacionales y las normas existentes en el siglo XXI. Pues nada, entonces ya estamos ganando esa guerra, nos falta poco, la victoria está llegando, y hasta la próxima, hasta el próximo cigarrillo.